Escuela Blackwood. En la sombría y antigua escuela Blackwood, donde las paredes parecían susurrar secretos olvidados, el profesor Daniel siempre se consideró un bastión de la razón. Escéptico convencido, creía que todo podía explicarse mediante la lógica y la ciencia. Las historias de fantasmas y apariciones que impregnaban la escuela eran, para él, simples leyendas urbanas contadas para asustar a los ingenuos. Sin embargo, con el paso de los años, la escuela fue acumulando una siniestra reputación, y Daniel, en su arrogancia intelectual, ignoró las advertencias de sus colegas y alumnos. Una noche, mientras corregía exámenes en su despacho, una sensación extraña comenzó a invadir el ambiente. Las luces parpadeaban y un frío inexplicable llenó el aire. Daniel, intentando apartar la inquietud, se concentró en sus anotaciones. Pero, de repente, un grito resonó por los pasillos, un sonido agudo y desesperado que hizo que su corazón se acelerara. Se levantó, decidido a investigar, pero la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si la propia escuela estuviera viva, respirando y esperando. Al recorrer los pasillos, Daniel se topó con una serie de eventos inexplicables. Puertas que se cerraban solas, susurros que parecían venir de lugares vacíos y sombras que danzaban en las paredes. Intentó racionalizar todo, pero la lógica empezó a fallar. Un alumno, Tomás, un chico que siempre creyó en las historias de fantasmas, encontró a Daniel y, con los ojos muy abiertos, le contó una leyenda sobre un espíritu vengativo que rondaba la escuela. El espíritu, según la leyenda, era el de una profesora que había sido acusada injustamente de brujería y asesinada por sus propios alumnos. Daniel, escéptico como siempre, solo sonrió y le dijo a Tomás que debía concentrarse en sus estudios. Pero, a medida que pasaban los días, los eventos sobrenaturales se intensificaban. El espíritu, al que Daniel comenzó a llamar la profesora, parecía tener un objetivo: desestabilizarlo. Comenzó a tener pesadillas vívidas, en las que la figura de la profesora aparecía, con los ojos llenos de dolor y rabia. En uno de esos sueños, ella susurró: "La verdad está escondida en las sombras". La tensión en la escuela aumentaba. Los alumnos estaban aterrados, y muchos comenzaron a faltar a clases. Daniel, luchando contra el miedo creciente, decidió investigar la historia de la profesora. Descubrió que, antes de su muerte, ella había dejado un diario que contenía sus últimas reflexiones y la verdad sobre su condena. El diario estaba guardado en la biblioteca, en una sección olvidada, cubierta de polvo y telarañas. Esa noche, armado con una linterna y su determinación, Daniel bajó a la biblioteca. El aire estaba denso, y cada paso que daba parecía resonar en un abismo de silencio. Cuando finalmente encontró el diario, un escalofrío recorrió su espalda. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de desesperación y dolor. La profesora había sido una educadora apasionada, pero su vida fue destruida por mentiras y traiciones. Mientras leía, Daniel sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El miedo empezó a corroer su razón. Esa noche, la batalla entre Daniel y el espíritu se intensificó. Comenzó a ver visiones de la profesora, que lo confrontaba con sus propias creencias. «Tú crees en la lógica, pero la verdad es más compleja», decía ella, su voz resonando en su mente. Daniel, luchando contra la creciente desconfianza en sus sentidos, comprendió que la profesora no era solo un espíritu vengativo, sino un alma perdida que buscaba justicia. El clímax de la historia ocurrió en una noche tormentosa, cuando Daniel decidió enfrentar al espíritu de una vez por todas. Se colocó en el centro de la escuela, donde todo había comenzado, y gritó: «Si estás aquí, muéstrate». Las luces comenzaron a parpadear violentamente y la sala se llenó de un viento helado. La figura de la profesora apareció frente a él, más real que nunca. Sus ojos,
antes llenos de ira, ahora reflejaban una profunda tristeza. No puedes ignorarme, Daniel. La verdad no puede ser enterrada, dijo ella, su voz resonando como un eco lejano. Daniel, en un momento de claridad, comprendió que la única forma de liberar a la profesora era reconocer su dolor y la injusticia que había sufrido. Comenzó a hablar, no solo como un profesor, sino como un ser humano que entendía el dolor de la pérdida y la traición. Creo en ti, dijo con voz firme. Contaré tu historia. Nadie más podrá ignorar tu verdad. La figura de la profesora comenzó a desvanecerse, y una luz suave envolvió el lugar. Daniel sintió como si un peso se levantara de sus hombros, como si la escuela finalmente pudiera respirar aliviada. En los días siguientes, Daniel compartió la historia de la profesora con sus alumnos, transformando la leyenda en una lección de empatía y justicia. La escuela Blackwood, antes un lugar de temor, comenzó a transformarse en un espacio de aprendizaje y comprensión. Daniel, ahora más que un escéptico, se convirtió en un defensor de la verdad, reconociendo que la razón y la fe pueden coexistir, y que, a veces, la realidad es más extraña que la ficción. La historia de la profesora no fue olvidada, y la escuela Blackwood, aunque aún envuelta en misterio, ahora era un lugar donde las voces del pasado eran escuchadas y respetadas. Daniel, en su viaje de autodescubrimiento, aprendió que el verdadero coraje reside en enfrentar lo desconocido, y que la luz de la verdad puede disipar incluso las sombras más profundas.